Hola amigos, seguidores y alumnos de Criminología en Acción. Son bienvenidos. El día de hoy estamos transmitiendo un podcast más de lo que vienen siendo esta serie de capítulos que estaremos hablando de la política criminológica. Son bienvenidos y gracias por escucharnos. Algunas veces transmitimos de Radio Criminología para Desvelados. Son bienvenidos el día de hoy. Vamos a darle continuidad a estos podcasts. El día de hoy el tema es política criminológica. Recordemos que hemos estado sacando algunos temas, algunos capítulos. El día de hoy estamos lanzando el capítulo 4 de lo que vienen siendo estos podcasts. No dudes en contactarnos, en seguirnos. Mi nombre es Adán Herrera. Somos Criminología en Acción. Mi WhatsApp es el 5529-885272. Estamos a la orden. Nos puedes encontrar en nuestro canal de YouTube de Criminología en Acción. Y te vamos a agradecer que te suscribas y nos compartas. También nos puedes encontrar en los perfiles de Facebook como Adán Herrera, licenciado Adán Herrera, Gnosis Adán Herrera. También tenemos las páginas en Facebook que es la Consultoría Criminológica en Seguridad Patrimonial, lo que viene siendo Centro de Capacitación Online de Criminología en Acción y también lo que viene siendo Criminología en Acción. También tenemos un grupo dentro de Facebook. Ese grupo va más allá de 2.240 integrantes. Ahí estamos compartiendo diversidad de flyer, contenido, clases de otros centros educativos, de universidades, de algunos institutos, del suscrito también. Entonces hay mucho contenido que estamos compartiendo. También nos puedes seguir en TikTok como Adán Herrera, el licenciado Adán Herrera. También nos puedes seguir en Instagram como Adán Herrera, Criminología en Acción. Y también en Spotify estamos grabando constantemente. Por si te interesa, nos puedes encontrar. Somos el Centro de Capacitación Online de Criminología en Acción. Y como bien te comentaba un podcast, el número 3, capítulo 3, hablamos de lo que fue la política. Y ahí hacíamos un recuento de algunos puntos claves. Recordemos que estamos leyendo, estamos analizando a profundidad lo que viene siendo la política criminológica y haciendo unas disertaciones, algunas recomendaciones y algunas críticas. Estamos agarrando el libro de Criminología de Editorial Porrúa escrito por el doctor Luis Rodríguez Manzanera. Estamos hablando de política criminológica. Rápidamente un recuento de lo que fue anteriormente. Hablábamos que el conjunto de actividades socialmente consciente encaminadas a conseguir unas metas determinadas, mientras que en el sentido más estrecho del término, estas actividades se realizan en el Estado o más bien por intermedio del Estado. Una definición para Lucky, la de política. También hablábamos que lo que viene siendo la política es el arte de lo posible, agregando Bodó Pivec que la ciencia explora la realidad mientras que la política evalúa la oportunidad. Entonces, nosotros a través de la política criminológica vemos esas cuestiones de oportunidad para poder hacer una verdadera prevención efectiva, real y una prevención integral para las necesidades actuales y reales de lo que viene pasando en México el día de hoy. Por eso la necesidad vital, la importancia de un criminólogo en el sector público y sector privado. Estamos agarrando como columna vertebral para poder prevenir esta cuestión de las conductas antisociales desviadas y también las conductas delictivas y también hoy en día un tema muy novedoso, algo muy actual, la cultura de las violencias. Entonces, para poder hacer buenos planes y proyectos en materia de prevención, hemos agarrado, como bien les comento, válgame la redundancia, como columna vertebral la política criminológica. Y por eso hemos estado hablando y hemos estado profundizando sobre todos estos temas.
Si gusta seguirnos, es el libro de criminología, escrito por el doctor Luis Rodríguez Manzanera, editorial Porrúa. Y también vamos a estar intercalando, vamos a estar hablando de otros autores, los más contemporáneos, vamos a sumarle a todo este contenido, porque nos interesa y sabemos que es de mucha importancia y relevancia la política criminológica hoy en día para poder hacer realmente una cuestión de prevención en estos temas del fenómeno criminal, de la criminalidad en México y otros temas que al acorde van sobre también esta línea de el objeto de estudio. El día de hoy son bienvenidos. Recuerden, mi nombre es Adán Herrera. Nos pueden mandar un WhatsApp al 55 29 88 52 72. Somos Criminología en Acción y vamos a estar dándole respuesta a sus preguntas, peticiones, críticas, comentarios y sugerencias de algunos temas que vayamos desarrollando, y también si ustedes necesitan algún tema para desarrollarlo, lo podemos innovar, lo podemos sacar. Recuerden, también tenemos otros podcasts de Radio Criminología, Criminología para Desvelados, hablar de la criminología en general, también de lo que viene siendo criminología crítica, y hemos lanzado la introducción, la presentación de unos podcasts de criminología clínica y también de lo que viene siendo penología. El día de hoy este capítulo es el capítulo 4 de estos podcasts de política criminológica. El tema es política criminológica y vamos a estar viendo el por qué es vital y por qué es necesario hablar de política criminológica en lugar de política criminal. Y para eso el doctor Luis Rodríguez Manzanera en este libro nos hace unas recomendaciones que creemos son muy oportunas para poder aterrizar estos temas y este tema en específico en la práctica, ya en la cuestión ya más real de poder nosotros describir sobre una línea para encaminarlos a la acción. Por eso es de vital importancia este tema y sobre todo entenderlo, que estaremos usando política criminológica en lugar de política criminal. Y dice lo siguiente: B4, política criminológica. En lo que se refiere al adjetivo criminal, este se utiliza como sinónimo de criminoso, por lo que autores como Gramática y Belloni prefieren usar el término anticriminal, al igual que Pica. Entonces, por eso el adjetivo criminal estamos así como criminalizando un tipo de conductas, ¿no? Él lo maneja como sinónimo de criminoso. Entonces es más acorde lo que vamos a estar desarrollando y vamos a estar proyectando de hablar de política criminológica para ser encaminado sobre la síntesis criminológica y sobre todo en la parte ya de la acción, del modo operativo, poderlo desarrollar de esta manera y sobre esta línea de las ciencias criminológicas. Esto es, el término criminal ha sufrido cambios bruscos en nuestro tiempo en virtud del desarrollo científico y técnico. Hoy por hoy son utilizados los términos de desviación y de patología social, ya que, como afirma Francisco Canestri, hay una nueva gama de hechos como los accidentes de tránsito, el abuso de las drogas, la polución tóxica, etc., que obliga al Estado a no circunscribir al concepto de criminalidad en su acepción clásica y realizar una lucha efectiva contra estos males en forma de estrategia global. La ciencia ha ido avanzando, la tecnología, toda esta cuestión va usándose más unos términos más acordes y actuales y modernos para poder realizar unas buenas estrategias a nivel global. Por eso es de mayor efectividad usarlo sobre esta línea en la cual nos está tratando de interpretar que es más práctico y modo operativo la síntesis criminológica, usar este término de política criminológica en lugar de política criminal, y a continuación pues ya nos lo va a decir un poco más explícito y más ampliado. Así hemos afirmado que el crimen es una amenaza para la salud pública.
Y por crimen no entendemos única y exclusivamente aquellos hechos tipificados por un código penal, sino por el contrario, lo entendemos en el sentido más amplio, en su sentido de conducta antisocial. Es así que los hechos que alteran la paz, la seguridad y la salud públicas deben estudiarse como una expresión de patología social. Nosotros recordemos que tenemos nuestros tres niveles de interpretación: crimen, criminal y criminalidad. Por otro ángulo, tenemos en la parte jurídica que vamos a estar ubicando esos términos de delito, delincuencia y delincuente. Pero al usarlo sobre la línea de la criminología va más allá y es un concepto más amplio. El abarcar este término que es el objeto de estudio de la criminología, que son las conductas antisociales. Por ello, lo vamos a ir ubicando sobre ese tenor y sobre esa línea. No nos vamos sobre una cuestión muy cuadrada de lo que viene tipificado en un código penal o en el área jurídica. Vamos más allá, por eso abarcamos más, y también en la actualidad hay muchos ponentes, muchos investigadores, muchos criminólogos que hemos estado sumándole no al objeto de estudio, sino sobre una cuestión de un objeto de segundo término, pero sobre la misma línea de estudio, que es control social, que es la víctima científicamente, lo que viene siendo las conductas desviadas, para poder nosotros abarcar más extensión y sobre todo tiene más alcance. Por eso esta cuestión no lo maneja aquí del sentido más amplio, hablar de las conductas antisociales. Y nos vamos metiendo sobre esos tipos de conductas. Recordemos que tenemos un podcast de criminología, Radio Criminología para Desvelados, donde hablamos de los 4 tipos de conductas que tenemos y sobre todo que también son objeto de estudio, a lo mejor no tan directamente como las conductas antisociales. Recordemos que hay conducta social, conducta parasocial, conducta disocial y conducta antisocial, pero también debemos nosotros investigar, debemos profundizar también en esos otros tipos de conductas, porque nos van a dar mucho enriquecimiento en la investigación y sobre todo también nos va a apuntar conocimiento para sumarle. No nada más el estudiar por qué las personas llegan a delinquir, o sea, qué es lo que los motivó a través de la génesis del comportamiento y la criminodinámica. No nada más sobre esa línea, sino vamos más allá todavía para poder nosotros hacer planes y proyectos en materia de prevención. Y también lo que nos maneja aquí de algunos otros espacios o algunos tipos de estudio que se podrían sumar, como aquellos hechos que alteran la paz, la seguridad y la salud pública. Entendiendo el crimen en esta amplia acepción, la política que ha de seguirse es anticriminal y no criminal, pues este término puede entenderse como adjetivo, confundiendo entonces la política criminal, es decir, antisocial, patológica, dañina, con la política criminológica, que toma los conocimientos de la síntesis lograda por la criminología para aplicar medidas concretas en la lucha anticrimen. Estas medidas pueden ser jurídicas, pero no necesariamente. Por eso es algo que nos compete y es algo que nos enriquece de conocimiento y de técnicas la política criminológica, porque va a tomar los conocimientos de la síntesis criminológica para poder nosotros aterrizarlo en cuestiones concretas en la lucha anticrimen. Estas medidas pueden ser jurídicas, pero no necesariamente. Por eso hablaba de los 3 niveles de interpretación en los cuales vamos nosotros trabajando, ¿no? Sabemos que
el hablar ya en cuestión de política criminológica, sí debemos ya de hablar de una cuestión general para poder nosotros sugerirle al Estado, al sistema, que es lo más conveniente, estas recomendaciones, sugerencias en materia de prevención. Una prevención integral es lo que estamos promoviendo nosotros desde nuestra postura y desde nuestros conocimientos, para poder hacer algo real y efectivo en lo que viene siendo en materia de prevención y de seguridad nacional en México, porque lo que ya está no ha dado resultado. Hay que innovar, hay que analizar parte de la historia de todos esos planes y proyectos y sobre todo el seguir investigando y con técnicas, con propuestas, con metodologías que tiene la criminología y toda esta formación del criminólogo, se puede hacer algo al respecto. Sabemos que no se puede acabar el fenómeno criminal, ni las conductas delictivas, ni antisociales. Lo que vamos a hacer es neutralizar, desinhibir todos esos factores endógenos, exógenos, factores de riesgo social, de factores de riesgo que pueden ocasionar que surjan otro tipo de conductas más violentas o las mismas poderlas frenar o prevenir. Sobre todo tratar de aspirar a tener un México diferente, un México mejor. Y por eso hemos estado lanzando todos estos contenidos y aparte de ahí es donde surge criminología en acción, de ahí de esa parte de ponernos en acción, realmente en la práctica, porque el criminólogo se necesita en el sector público y sector privado. Es de vital importancia tener un criminólogo que se esté aplicando todos estos temas. Volviendo al punto, para no usar esta parte del término política criminal, es porque en cierto modo estaríamos nosotros criminalizando las conductas, ¿no? Y no podemos hacerlo de esa manera. Lo que queremos es entender y hemos estudiado el por qué las personas llegan al paso al acto para poder prevenir al final del día todo esto. Y nos agarramos de la política criminológica en el nivel, en los tres niveles de interpretación, prevención primaria, secundaria y terciaria, para poder hacer algo al respecto. Por eso va más acorde este término de política criminológica en palabras textuales, que nos viene sugiriendo que es más práctico y más acorde hoy en día, porque en cierto modo es una cuestión que debemos tomar como referencia estos puntos claves y esta cuestión de la etimología de la palabra. Por razones anteriores usaremos el término de criminológica en lugar de criminal, que además puede confundirse con uno de los niveles de interpretación, aclarando que en las citas textuales respetaremos el término original de cada autor. Por eso algunas sugerencias que hemos realizado, que ustedes van a encontrar con algunos otros autores, específicamente si se dedican a investigar y a trabajar sobre la línea de la política criminológica, van a encontrar muchos libros, muchos autores que están manejando este término de política criminal. Por lo que viene diciendo aquí, que se respeta el término original por cada autor. Pero en cierto modo es una de las recomendaciones que nos hace el doctor Rodríguez Manzanera en este libro de Editorial Porrúa de criminología. Porque ya como hemos analizado, es una cuestión de sinónimo criminoso. Y nosotros lo que pretendemos es no juzgar, no criticar, no señalar, no etiquetar a los actores del delito. Cada quien tiene sus propios intereses y sus propios puntos de vista, el por qué pasó al paso al acto. Al final del día, para eso hay una instancia y sobre todo hay etapas del juicio oral en las cuales una persona que está atrás de toda esta cuestión pues va a dictar sentencia al final del día y él va a decir si es culpable o no es culpable de el delito que se le está imputando, ¿no? Pero nosotros no estamos en esa línea, ni tampoco estamos a favor de las conductas delictivas ni antisociales.
esa cuestión sí es muy asertiva, ¿no? Lo que somos estudiosos de todos estos temas porque vamos alcanzando el entendimiento y la comprensión del lado oscuro de la humanidad, del por qué las personas llegan al paso del acto, y sabemos que hay causas criminógenas, factores exógenos, endógenos, causas criminógenas, las cuales llevan a una persona al paso al acto. Para eso trabajamos sobre el nivel de interpretación individual y del caso en concreto, porque es más efectivo el saber el por qué una persona llega al paso al acto, pero en cierto modo para poder generalizar y hacer a nivel estado, a sugerirle al sistema, sugerirle planes y proyectos en materia de prevención, pues tenemos que agarrarnos de este término y de todo el conocimiento de la política criminológica para poder hacer realmente algo en materia de seguridad y del fenómeno criminal en México. Si no, nada más estaríamos dando golpes de ciego. Como el día de hoy, esa cuestión de que han nacido cuerpos policiales a través del tiempo, pero mucha falta de capacitación, de instrucción, de ética profesional, de amor a la camiseta, de vocación de servicio, es algo que está muy lejos del sistema de poder lograr contratar profesionales que se pongan la camiseta de su arte, oficio, profesión y sobre todo que en verdad trabajen sobre la ciencia, que han jurado trabajar sobre esa línea y sobre todo tratar de resaltarla. En este caso, aterricemos este punto en concreto en la criminología. Nosotros somos estudiosos de estos temas y nos apasiona y amamos la criminología. Por eso surgimos en esta cuestión de criminología en acción para proyectar, para informar, para decirle al sector público, al sector privado, la necesidad del criminólogo en estas áreas que se necesita hoy en día por la cuestión de la criminalidad que ha ido creciendo, el fenómeno criminal sigue avanzando, está en constante movimiento, al igual que la sociedad. Entonces el criminólogo es de vital importancia hoy en día en el sector público y privado y en algunas otras áreas sociales que se requiera la intervención para poder hacer planes y proyectos en materia de conductas antisociales, conductas desviadas, cultura de las violencias. Entonces tenemos una cuestión muy amplia. Por eso el concepto decía que no nos limitamos a la cuestión de tipificada por un código penal, vamos más allá. Por eso el término y el objeto en general de la criminología son estas conductas antisociales. Entonces vamos a usar mucho el término de política criminológica en lugar de política criminal, para no estar etiquetando, señalando o criminalizando conductas, las cuales, pues, como bien les comento, ya está encargado quien va a realizar esa cuestión de decir si es culpable o no es culpable de esta cuestión de cuál se le imputa en alguna etapa de juicio oral, ¿no? Entonces nosotros vamos más sobre la prevención y hacemos mucho énfasis en la prevención. Y criminología en acción hemos logrado aterrizar y comprender ese término y lo estamos manejando como una prevención integral. Una prevención integral en la cual un equipo interdisciplinario, pero sobre todo la coordinación de todo esto, que esté a cargo de un criminólogo para poder aterrizar los proyectos, planes, estrategias, metodologías eficientes y reales para poder disminuir el fenómeno criminal y la criminalidad en México. Si no, no vamos a tener buenos resultados. Vamos a seguir hasta como estamos el día de hoy, sin tener buenas propuestas, buenas metodologías ni estrategias en combate al crimen organizado en México. Y sobre todo sabemos que el crimen organizado, pues en una vertiente el día de hoy que ha surgido y tiene un boom, es esta cuestión del crimen organizado transnacional. Por eso el poder tan grande y su economía y su estructura muy compleja. Entonces necesitamos
tener una prevención integral, efectiva y real, y la propuesta está sobre la mesa. La política criminológica nos va a dar la apertura y nos va a dar la dirección, haciendo realmente en los 3 niveles de interpretación de la política criminológica: prevención primaria, secundaria y terciaria, y estar trabajando sobre esos 3 niveles de interpretación, coordinados por un criminólogo y otros profesionales y ciencias afines a esta cuestión de la prevención. Entonces llegaremos a aterrizar lo que en verdad se lograría hacer en la visión y en el alcance de la criminología, que es la prevención, ¿no? Entendiendo la prevención como reducir, neutralizar todos los índices de riesgo que implica el nacimiento, el desarrollo o lo que viene siendo en neutralizar algún tipo de comportamiento que altere o vulnere o esté en contra del bien común, etcétera. Entonces debemos, si tenemos mucho trabajo en puerta, debemos de estar haciendo esto, porque nosotros nos hemos casado con la definición del doctor Benigno Di Tullio, que la criminología es la verdadera ciencia de la generosidad, una verdadera ciencia de la bondad, porque va a contribuir, cooperar, sugerir, recomendar para que se mantenga la paz social y el bien común, y sobre todo apuntar hacia un México diferente, unos jóvenes alejados de la cultura de las violencias, del delito, del sicariato, de lo que viene siendo la narcocultura, todos estos temas que en cierto modo impactan a la sociedad y más a la juventud. Entonces, estos términos los vamos a estar usando y son más acordes de lo que venimos nosotros pretendiendo en la criminología. Entonces, nos deja un buen repertorio, nos deja las bases, esta enciclopedia, para poder nosotros trabajar y seguir investigando. No es que nos hemos casado con un solo autor, pero estamos partiendo desde cero para poder avanzar en lo más complejo y poder avanzar en la especialidad de la criminología. Tenemos que agarrar desde cero. Por eso también hemos lanzado unos podcasts que le hemos denominado Criminología en busca de la esencia y el alcance de la criminología. Son unos podcasts VIP online en los que ustedes pueden participar. Me pueden mandar un mensaje al 55 29 88 52 72 y con gusto les estaré dando informes acerca de qué se tratan estos podcasts nuevos, pero son VIP online y son privados. Eso sí, no lo estamos lanzando al público en general. Esos son más privados y tendrán un donativo muy específico, pero la realidad que el conocimiento no tiene precio. En realidad nosotros no pretendemos lucrar, nosotros somos estudiosos de la criminología, tenemos vocación de servicio y amamos nuestra profesión. Y por eso hemos lanzado y por eso hemos surgido a más de 4 años ya en docencia y en ponencias de todos estos temas. Continuaremos el día de mañana, estén al pendiente. Vamos a estar hablando de política criminológica y derecho. Después vamos a estar hablando de política criminológica y política social. Estaremos abordando también política legislativa. Estaremos abordando política judicial, política penitenciaria, los objetivos de la prevención. Estaremos planeando la prevención. Estaremos planteando el planteamiento del problema, estaremos realizando planificación, programas de prevención y evaluación, el órgano de prevención, plan de desarrollo, etapas de desarrollo. Estaremos hablando de la evaluación de la prevención, el Sistema Nacional Mexicano de Seguridad Pública. Tenemos un buen repertorio, tenemos un trabajo encaminado a muchos días de grabación, muchas ponencias, los cuales queremos que seas parte de nosotros como alumno, como alumno VIP, también colaborador. Puedes mandar artículos, puedes mandar propuestas de algo que tú quieras lanzar al público,
algún flyer de algún instituto, de alguna ponencia, etcétera, estamos a la orden. Tenemos cursos, diplomados, seminarios, talleres y conferencias con donativos de becas muy mínimas, y también cursos especializados y diplomados especializados. Entonces tenemos una gama de repertorio y vamos a estar lanzando también unas entrevistas VIP. En el mundo forense vamos a estar entrevistando a grandes personajes que en cierto modo ya tienen mucha experiencia en lo que viene siendo arte, oficio, profesión. Vamos a estar abarcando ciencias criminológicas, enciclopedia de las ciencias penales, y también estaremos abarcando ciencias forenses, como viene siendo también algunas carreras o profesiones afines. No nos dejes de seguir, estamos a la orden. Recuerda, somos Criminología en Acción. Mi nombre es Adán Herrera. Nos puedes mandar un mensaje al 55 29 88 52 72. Estamos a la orden. Recuerda, uno de nuestros lemas centrales es la prevención ante todo. Paz a los hombres de buena voluntad en la tierra. Nos vemos el día de mañana. Que estén bien.